Quiero exigir también la presencia de los compañeros de la ACBC que estamos acá para que suban al recinto un instante. Un aplauso de verdad para cada uno de ellos, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. El Valle del Río Cimitarra es una organización legítima que lucha por el derecho de los campesinos, que lucha por el derecho a la tierra, que lucha por un acuerdo humanitario. Hemos asumido quedarnos con ese costo tan doloroso, pero es la decisión que tenemos, porque ¿para dónde nos vamos a ir? O sea, yo no sé para qué parte de Colombia puede irse alguien que no vaya a correr exactamente con los mismos riesgos. Déjala correr por los valles, por todos los pueblos y todas las ciudades, jugando la montaña como rituales, vino de la tierra, los manantiales, elementos fundamentales, la fauna, la flora y los callejones, sur del cielo con las notas musicales, 3.400 metros en el aire. Hoy en Días de Campo, especial sobre la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Como bien lo dijo Eduardo Galeano, amar la tierra nos recomendó que había que añadir el número 11 a los mandamientos de la ley de Dios. La naturaleza debemos amar siempre, 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 sobre todas las cosas, porque como humanos somos parte de ella. Para que florezca. La migración campesina del Magdalena Medio, particularmente la región del Valle del Río Cimitarra, tiene mucho que ver con los fenómenos de colonización en todo Colombia. Tiene que ver con ciclos de violencia y fundamentalmente de violencia política. La época del 80, que fue un momento difícil, duro, complejo a nivel de nosotros los campesinos, donde la persecución era impresionante a todo, porque no era solamente los dirigentes, sino todo el campesinado en general, donde el ejército llegaba y nos buscaba a los campesinos como buscar una aguja para masacrarlos, para torturarlos, para desaparecerlos, porque era una situación muy, muy difícil. En el mandato de Belisario Betancur existió la conformación de una organización llamada el MAS. Esa organización fueron los principios de persecución prácticamente, no solamente acá en el departamento de Antioquia ni en Santander, sino de demás departamentos. Nosotros escuchamos que el ejército llegaba y hacíamos éxodos masivos, pero no a la ciudad, sino a las montañas. Nos refugiamos entre las montañas, buscando la manera de protegernos, porque era la única manera, porque en ese tiempo no conocíamos nuestros derechos como eran los derechos humanos. Entonces, de esta violencia vemos que muchos de estos campesinos llegan al Valle del Río Cimitarra, sobre todo porque el Valle del Río de la zona alta, el Valle del Río Cimitarra, es limítrofe con Puerto Berrío y Puerto Boyacá. Las alcaldías de estos municipios que están alrededor de nuestra región, en el caso de Yondó, Remedios, Segovia, El Bagre, Cantagallo, San Pablo, bueno, Cantagallo no existía cuando eso todavía como municipio, tuvieron alcaldes puestos por el voto popular, pero sobre todo por la Unión Patriótica. Ese proceso de la Unión Patriótica fue clave porque toda esa experiencia organizativa también se vierte en la posibilidad de que los recursos propios de las alcaldías sean definidos por la comunidad, sean orientados por la comunidad, sean ejecutados por la comunidad. Alrededor de ello, en el movimiento del posesionamiento de estos administraciones con estos alcaldes desde la UP y muchos concejales del campesinado participando en las decisiones administrativas del municipio, entonces lograron crear una organización que se llamó la Coordinadora Campesina de esta región, del Magdalena Medio, como se llamó. Y desde ahí
Entonces lo que se planteó fue crear la Coordinadora Campesina y Popular, que ya no la componían los 4 municipios que componen la CBC, eso hay que dejarlo claro. Cuando eso la componían municipios de Antioquia, municipios de Santander, municipios del departamento del Cesar, como 2 o 3 municipios del norte de Santander y municipios del sur de Bolívar. Era una cuestión grande. Como tuvo una efervescencia tan interesante de acuerdo al desarrollo administrativo, asimismo tuvo una aceptación proceso organizativo de esta coordinadora. Cuando viene la persecución al partido, porque hay que anotar que el partido fue quien creó y impulsó el proceso de trabajo hacia las elecciones, a las listas de elecciones, donde hubo incluso mucha gente del partido. Muchos alcaldes de la UP eran miembros del partido, muchos concejales de la UP eran miembros del partido y la mayoría de los miembros de la Coordinadora Popular eran miembros del partido. Esto significa que cuando llegó el plan de exterminio, pues desde luego no solo fue un problema contra los alcaldes de la UP, sino también contra miembros de la Coordinadora, y por esa razón entonces empezaron a deteriorarse estos niveles organizativos. Y creíamos que en la Unión Patriótica podíamos ejercer nuestras propuestas en los escenarios públicos, porque más se trataba era de salir a decir la realidad, a hacer nuestras exigencias como tal, el cambio que para nosotros ha sido una insistencia permanentemente, el cambio de este país estructuralmente, porque siempre hemos sido marginados, siempre hemos sido perseguidos, hemos sido desplazados, hemos sido desaparecidos, hemos sido encarcelados, bueno, ya todo lo que se nos ha venido dando solamente porque somos un pueblo que estamos en contra de las políticas del Estado. De que ya en los municipios, en algunos municipios del nordeste y otros municipios, la Unión Patriótica estaba ya más bien aceptada por la población civil, entonces ya algunas alcaldías eran alcaldes por la Unión Patriótica. Entonces, pues ya ese caso, el Estado ya fue mirando de que podía haber un cambio en esos municipios de izquierda, y entonces fue donde ya el Estado fue pensando en ir desarticulizando esa parte de la Unión Patriótica, y fue donde en Segovia entonces ya se formó ese grupo de paramilitar con los militares, y fue donde se hizo la masacre de la Unión Patriótica en Segovia. Y a raíz del conflicto que se daba en la región, de los operativos, de la amenaza, de las cuestiones, nos reunimos varias juntas de acciones comunales a hacer un debate frente a qué era lo que teníamos y frente a qué nos hacía falta. Y nos encontramos que lo primero que nos hacía falta era garantías del Estado en inversión social, porque era una región muy sólida, abandonada. Pero segundo, era que el territorio se daba un conflicto en el tema de violación de derechos humanos, porque eran ametrallamientos, bombardeos y toda esa cuestión de manera indiscriminada en nuestro territorio. Y empezamos a convocarnos a esa gran movilización. Duramos casi 3 meses y dijimos: hay que crear una organización que represente al campesinado. Eso nos obligó a nosotros a tomar decisiones como de reconsiderar si íbamos a seguir insistiendo en este proceso todavía como UP, o si nos íbamos a organizar para darle nombre o el nacimiento pues a una organización como la CBC. La CBC se forma en la forma de que hubo mucha violencia en la zona, los campesinos tuvimos una persecución muy grandísima y éramos una agrupación directamente de gente, directamente de trabajadores, labriegos, sin ninguna culpabilidad de nada.
y fuimos perseguidos, indicados de una cantidad de cosas que nosotros éramos inocentes de esa manera. Entonces, de ahí es donde se hace la forma, cómo se hacía una organización que pudiera reclamar algún día, porque no fue desde allá que pudiera reclamar ni nos pudiéramos defender. La parte legal que tiene que ver con el surgimiento de la ACBC y donde se crea una organización amplia de la región y que surge desde el sentimiento de las juntas de acción comunal, de los comités de productores pesqueros, los comités madereros, los comités de arrieros, bueno, todos los comités que tienen que ver con la región, los comités femeninos, para agruparnos todos en una misma figura que tiene que ver con el surgimiento de la ACBC y pues que empezó a ir creciendo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo también a la agudización del conflicto en la región. La ACBC es producto de esa experiencia de organización del campesino desde la Coordinadora Campesina y Popular del Magdalena Medio y es producto de una escuela de partido comunista a nivel nacional, la lucha del campesinado. El 95% del campesinado participábamos en este proceso del Partido Comunista, donde nosotros mismos desarrollamos estas labores de partido, donde allí se formaba la gente, donde dábamos a conocer realmente esos principios marxistas, leninistas, que son los que nos plantean de un cambio, pero debido a la misma persecución, a la misma situación que se dio por parte del Estado como tal, ese partido llegó un momento que ¿sí? se tuvo que quedar quieto, aunque ahí están, las personas ahí existen todavía, aunque eso hoy en día hablar en unos escenarios públicos de militancia de partido todavía es muy complejo. La asociación estamos desde el 96, que se empezó a crear la asociación, es el tema de construir un trabajo organizativo, de tener fortalecimiento y defender nuestra zona de reserva campesina y empezar a aprender todo lo que tiene que ver con la defensa del trabajo campesino. Pues nosotros luchábamos simplemente como para que no nos desplazaran del territorio, pero ni siquiera soñábamos en lo que hoy se llama la Asociación Campesina, pero entonces hacíamos, debido a los fuertes operativos militares y paramilitares, nosotros hacíamos marchas y paros acá en Barranca, en Cartagena, en la parte de Antioquia, Segovia, Remedios. La parte jurídica que primero inventamos fue una cooperativa de pequeños y medianos productores con personería jurídica para bregar a subsistir del bloqueo económico. Resulta que entonces cuando vieron que nosotros estábamos progresando en una parte, entonces comenzaron los operativos militares y paramilitares y nos quemaron las cooperativas y la persecución contra los líderes, lo que fue al presidente de la cooperativa, una persecución muy horrible. Entonces nos vimos obligados a un éxodo en 1996, donde estuvimos más de 10.000 campesinos aquí en Barranca Bermeja. Ya cuando el éxodo del 98, el 96, 98, donde fueron las salidas masivas, donde se hicieron acuerdos con el gobierno, donde son acuerdos que actualmente nunca se cumplieron y no se han cumplido, pero nosotros seguimos forjando nuestra labor, nuestro proceso como tal, en la defensa del territorio, la defensa de los derechos humanos, en lo que llamamos nosotros el progreso, el desarrollo, que es una de las políticas nuestras como ACBC. Por eso entonces la movilización del 96, que
se creó desde la región a Barranca Bermeja por 45 días. Quisimos de entrada como primer pliego de negociación, el primer punto dentro del pliego de negociaciones, el punto de derechos humanos, que era el que nos tenía afectados en ese momento. Y segundo, darle pie o reconocimiento a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACBC. Y en la parte del nordeste bajo, el 28 de diciembre, llegó la incursión paramilitar, donde quemaron la cooperativa y quemaron todo el caserío. Nos tocó que comenzar a reorganizar otra vez para el 1998, ya salir a hacer un éxodo, pero ya conscientes de que el Estado no tenía ningún interés en respondernos o en cumplirnos con esos puntos. Entonces ahí nace la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Yo creo que esto conlleva que ya pues el desplazamiento debido a las tierras, porque aquí la problemática ha sido la tenencia de la tierra, y ya pues se llega a la zona de los baldíos y ya ahí, como el cuento, pues no hay más para dónde coger. Yo creo que ya se hace pues la formulación, una organización que la manejemos directamente a los campesinos. Yo creo que hoy en día pues agradecemos mucho la parte académica también, pero en ese entonces se construyó desde la parte de la base de los campesinos, con mucho esfuerzo, y del 98 a esta fecha pues somos lo que somos hoy en día como Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Y ya en el 98 se hace el éxodo campesino ya con ACBC a bordo, y se empieza un trabajo arduo sobre proyecciones, sobre objetivos claros y precisos, como por ejemplo zona de reserva campesina. ¿Por qué zona de reserva campesina? Porque es la figura que nos da protección y que a la vez nos da posesión de propiedad, legalidad y legitimidad dentro del territorio. Desde que se puede decir que el 94 nació una ley que nos favoreció como campesinos para defender las zonas de reserva campesina. De ahí para acá nosotros hemos estado trabajando la zona de reserva campesina. Hemos dicho que con zona o sin zona, en ese momento lo estábamos diciendo, seríamos siendo los campesinos defensores de nuestra región. Luego en nuestras áreas de parte de Antioquia y parte del sur de Bolívar, hubo un señor que le decían presidente, pero para nosotros no fue presidente, fue un guerrero. Nos declaró la guerra a nosotros los campesinos del sur de Bolívar y parte de Antioquia. Incluso para una muestra nosotros nos hicieron una fumigación en 5 o 6 años seguidos, dejando toda la gente en la miseria, en la propia miseria, y sin darle respuesta a nadie. Entonces nosotros, con la grandísima pena de nosotros decir que el presidente para nosotros no fue presidente, toca decirlo porque no fue presidente. Si no hubiera dado respuesta, hubiera sido presidente, pero como no la hubo, lo llamamos guerrero.
Que a los cultivos no los fumigaron, ni fumigaron los potreros. Y pasó la avioneta por todo el medio y dejó los cultivos sin fumigar. No les echó veneno, sino que fumigó la comida, el pasto para el ganado, la yuca, el plátano y el maíz. Pues han fumigado 3 veces, 4 veces con esta que fumigaron otra vez. ¿Y los cultivos de coca le han hecho algo o solamente los cultivos de pan coger? Los cultivos de coger. ¿Qué el maíz, la yuca? El pasto y todo. Han matado como 4 veces los potreros ya. ¿Y qué piensan hacer ahora? Pues mira, a ver qué hacemos. Y el cacao, están sembrando cacao y también nos lo fumigaron. Todo esto era cultivo del maíz para abajo, todo eso lo fumigaron. Aquí se cogían 500 arrobas. Ya todo esto fue fumigado por aquí. De aquí para abajo, de aquel otro lado también. Esta aplicación de estas normas guerreristas de ese gobierno, pues no permitió el buen desarrollo de la zona de reserva campesina. Hoy inclusive, si eso no hubiese sido así, hoy estuviéramos en otras partes, porque fíjate, de una forma muy humilde podremos decirlo de que a pesar de todo ese atropello que sufrimos, de todo ese atropello que sufrió nuestro campesinado, hoy nuestra región podemos decir de que muy orgullosamente en la región nuestra, nuestros campesinos no aguantan hambre. Y que eso se debe precisamente a la iniciativa y a la creatividad de nuestra organización y nuestros campesinos. La ley 160 con la figura de zonas de reserva campesina intenta darle una categoría al campesinado de reconocimiento como sujeto social y político que no ha tenido en la historia de Colombia. Y en ese sentido es muy importante porque hace un reconocimiento histórico a una comunidad o a una sociedad económica invisibilizada históricamente en el gobierno de Colombia o en las diversas estructuras institucionales de este país. Fue una pelea y pues actualmente logramos a que se diera nuestra zona de reserva campesina, pero que aparte de eso la persecución, ¿sí?, a la asociación campesina, ¿sí?, una organización que existió, nació por la necesidad, porque veíamos de que nos teníamos que organizar en este ámbito para poder comenzar a exigir realmente nuestros derechos de libertad, ¿sí?, de territorio, porque ya estábamos cansados de seguir siendo desplazados de un lugar al otro, porque en el Valle del Río Cimitarra la gente que vive hoy en día, hay gente que ha venido siendo desplazada, que ha sido desplazada de otras regiones del país hoy en día ahí. Entonces tocamos una herramienta muy importante que era la zona de reserva campesina, una figura que nos garantizara vivir directamente en nuestro territorio, porque ya estábamos cansados de seguir siendo desplazados. Bueno, fundamentalmente lo que busca es ejercer territorialidad y suplir toda la falencia que viene de la ausencia del Estado, del abandono del Estado. A nosotros nos preguntan por qué es necesaria una zona de reserva campesina si ya hay un ordenamiento territorial. Pues precisamente porque es un ordenamiento territorial que no funciona, que mantiene la marginalidad en la exclusión y la exclusión a las comunidades campesinas. Por eso entonces se exige el ejercicio de la territorialidad con una planificación del desarrollo desde las bases campesinas
y a partir de este instrumento, pues reconocido en la ley 160, se busca hacer exigible la presencia efectiva del Estado, la inversión social, la formulación de políticas públicas que finalmente redunden en el desarrollo rural que se requiere. La guerra se agotó en el Magdalena Medio y en este país inundado, saturado de muertos, miserias y tristezas. Solo queda un camino. Nosotros, nosotras y ustedes, todos sabemos cuál es. Construyamos entre todos la paz. Muchas gracias.